Babilonia se convirtió en el corazón espiritual e intelectual de la antigua Mesopotamia, brillando como un faro sobre el orbe civilizado. El prestigio de Babilonia no tenía parangón a los ojos de sus contemporáneos. Ninguna ciudad de la antigüedad fue tan deseada y temida, admirada y deshonrada, devastada y reconstruida como esta. Los soberanos más célebres quisieron dominarla con la idea de dejar impresa su huella, bien embelleciéndola aún más, como hizo Alejandro Magno, o bien destruyéndola, como hizo el asirio Sennacherib. Pero ¿cómo este legendario reino alcanzó la cima y se convirtió en el corazón de Mesopotamia? Hammurabi, rey de los amorreos, otro pueblo semítico, obtuvo el control de la región y estableció su capital en Babilonia. Logró tres cosas: conquistó y unificó Mesopotamia. Consiguió que Marduk, el dios de Babilonia, se erigiera como soberano de todas las demás deidades mesopotámicas. Pero el logro más memorable de Hammurabi fue el código que estableció la ley del país. Hammurabi afirmaba que la autoridad divina respaldaba las leyes que promovían el bienestar del pueblo. Después de sus conquistas, Hammurabi se llamó a sí mismo el Sol de Babilonia, el rey que logró subordinar a las cuatro partes del mundo. Hombre de guerra, fue también un hombre de paz y asimiló la cultura mesopotámica. El resultado fue que las costumbres sumerias siguieron existiendo a pesar de que los sumerios, como entidad política, habían desaparecido. El rey tenía un gran interés en los asuntos de Estado, construyó templos, muros de defensa y canales de riego, alentó el comercio y trajo consigo un resurgimiento económico. Babilonia era un centro comercial muy activo, donde los productos del campo, junto con la alfarería, tejidos y objetos de cuero se vendían a los comerciantes que llegaban desde países muy lejanos. Muchos productos se cambiaban por otros, como el trigo, la cebada o los dátiles. A menudo, los babilonios intercambiaban sus mercancías por piedras preciosas, metales y madera, es decir, por aquellos productos que no había en sus tierras y que eran necesarios para fabricar herramientas y para la construcción. También había un gran mercado donde se podían adquirir alimentos, ropa, cazuelas y otros objetos de uso doméstico. Además se vendían esclavos, por lo general, prisioneros de guerra, o bien niños procedentes del campo, entregados a cambio de dinero por sus padres que, al ser pobres, no podían mantenerlos. Muchas de las leyes de Hammurabi se referían al comercio. Una de estas leyes establecía que, en el caso de que un comerciante no pagara sus deudas, sus familiares podrían ser vendidos como esclavos. Los babilonios vivían en unas casas que, al no haber piedra, estaban construidas con ladrillos de arcilla cocidos al sol. La casa típica de un mercader tenía 2 pisos y numerosas habitaciones alrededor de un patio central. En la parte posterior de muchas casas estaba la cocina, donde las mujeres, esclavas por lo general, preparaban la comida. Una comida ordinaria podía constar de pan sin levadura y muchas frutas y verduras, sobre todo, lechugas, cebollas, dátiles, higos y granadas, y tal vez de pescado y requesón. La carne solo era consumida en abundancia por los ricos, el resto de la población únicamente comía carne en ocasiones especiales. Una casa típica de Babilonia podía albergar a muchas personas. Junto al propietario, con sus mujeres e hijos, probablemente vivían también sus ancianos padres, los esclavos con sus hijos, y otras muchas personas, como esclavos liberados, mujeres o artesanos, que colaboraban en las actividades del amo. Cada uno de ellos cumplía su función para asegurar la prosperidad de la familia y para contribuir a la riqueza de la ciudad, mediante el pago de impuestos y tributos. Con frecuencia los esclavos de un artesano aprendían el oficio del amo para ayudarle. Los productos elaborados por los artesanos babilonios se exportaban a todo Oriente Medio. Las mujeres eran particularmente famosas por su habilidad para hilar y tejer. Por su parte, los hombres eran grandes expertos en modelar y decorar cerámica, en la fabricación de calzados y armaduras de cuero, y en la forja de afiladas armas. Los babilonios también eran maestros en la fabricación de maravillosos instrumentos musicales y refinadas joyas, así como la creación de espléndidos muebles y bajorrelieves para decorar las casas de los nobles y los palacios reales. Como lo mencionamos, Hammurabi es bien recordado por su código, una colección de 282 leyes. Este nos ofrece un buen vistazo sobre la sociedad babilónica. Los castigos por los delitos eran severos y variados, de acuerdo con la clase social de la víctima.
Un delito contra un miembro de la clase alta, un noble, se castigaba con mayor severidad que el mismo agravio cometido contra un miembro de la clase baja. Por otra parte, el principio de ojo por ojo, diente por diente era fundamental para este sistema de justicia y esto significaba que los castigos debían adaptarse al delito, siguiendo un principio de reciprocidad. El código era estricto con los funcionarios públicos. Se esperaba que el gobernador de una zona y los funcionarios de la ciudad atraparan a los ladrones. Si fallaban, los funcionarios de la ciudad donde se había cometido el crimen debían reponer la propiedad perdida. Si no lograban aprehender a un asesino, tenían que pagar una multa a los parientes del afectado. El Código Legal también impulsó el correcto desempeño del trabajo y llegó a crear leyes de protección al consumidor. Los constructores eran responsables por los edificios que construían. Si una casa se derrumbaba ocasionando la muerte del dueño, se sentenciaba a muerte al constructor. De igual forma, si el derrumbe provocaba la muerte del hijo del dueño, entonces era el hijo del constructor a quien se mataba, y si los bienes eran destruidos, debían ser reemplazados y la casa reconstruida a expensas del constructor. Las leyes sobre el uso de tierras y el riego eran especialmente estrictas, un indicio del peligro que significaba la disminución de las cosechas por el uso incompetente de los campos. Si los terratenientes no mantenían los diques en buen estado o no controlaban el flujo correcto del agua, y esto ocasionaba daño a la cosecha de alguien más, se les obligaba a pagar por el grano que había sido destruido. La actividad comercial se regulaba de manera cuidadosa. Las tasas de interés sobre los préstamos se vigilaban con atención y si el prestamista las aumentaba después de haber hecho el préstamo, perdía el monto total. El código especificaba incluso los salarios exactos para trabajadores y artesanos. La mayoría de las leyes en el Código de Hammurabi se centraban en el matrimonio y la familia. Los padres arreglaban el matrimonio de sus hijos. Las partes involucradas firmaban un contrato matrimonial, sin el cual a nadie se le consideraba legalmente casado. El esposo proporcionaba un pago por la novia y los padres de ella eran responsables de otorgar la dote al nuevo esposo. Como en buena parte de las sociedades patriarcales, las mujeres tenían menos privilegios y derechos que los hombres en el matrimonio. El lugar de la mujer era la casa y el descuido de sus labores era causa de divorcio. Si era incapaz de concebir hijos, su esposo podía divorciarse de ella. Además, si su esposa era una callejera, que descuidaba el hogar y humillaba así a su esposo, podía ser ahogada. En la práctica sabemos que no todas las mujeres permanecían en casa, algunas trabajaban en los campos y otras más en los negocios, destacando en el manejo de las tabernas. Sin embargo, a las mujeres se les garantizaban ciertos derechos. Si a una mujer se le pedía el divorcio sin un motivo importante, recibía la devolución de la dote, también podía solicitar el divorcio y recibir su dote, siempre que el esposo no pudiera demostrar que ella había hecho algo incorrecto. En teoría, si su esposo moría, la mujer podía hacer uso de las propiedades legales de éste y las madres podían decidir cuál de sus hijos recibiría la herencia. Las relaciones sexuales también eran reguladas. A los maridos, pero no a las esposas, se les permitía el sexo fuera del matrimonio. Una esposa que era sorprendida con su amante cometiendo adulterio era lanzada al río junto a él, aunque si el esposo perdonaba a su mujer, el rey también la perdonaba y a su vez podía perdonar al amante. Una característica del código que debe subrayarse es que se trata de uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. El principal fundamento escrito en el que reposa nuestro conocimiento sobre la organización urbana de la ciudad de Babilonia lo conforma un documento topográfico llamado Tintir, en este caso, Babilonia. Es una especie de inventario de los templos, las capillas y los altares, pero también de los barrios y calles por los que desfilaban las procesiones religiosas y, por último, de las murallas y las puertas que estaban bajo protección divina. La muralla interior recibía el nombre de Engur-Enlil, el dios Enlil ha mostrado su favor, y la exterior el de Nimeti-Enlil, muralla de Enlil. Las murallas internas disponían de 8 puertas para acceder a la ciudad. Sabemos que 5 de ellas llevaban el nombre de los dioses más importantes del panteón mesopotámico: Istar, la gran diosa del amor y de la guerra; Marduk, dios nacional babilónico; Chamas, dios de la justicia; Adad, dios de la tormenta; y Enlil, gran divinidad del panteón sumero acadio.
Otras dos puertas estaban dedicadas a divinidades de antiguos centros religiosos situados en la dirección que éstas indicaban, Sababa y Uras. La octava puerta era la del rey. En cuanto a las calles, la única que ha podido localizarse es la llamada, que el arrogante no pase. Esta se corresponde con la célebre vía procesional que partía de la puerta de Istar. Por ella desfilaba todos los años la estatua del dios Marduk en la fiesta del Año Nuevo. A lo largo de 180 metros, esta avenida estaba bordeada por una serie de murallas decoradas en su parte baja con unos frisos de leones, realizados con ladrillos esmaltados. Pasaba por delante del Palacio Real y se dirigía, por último, al corazón de la ciudad. Este barrio central recibía el nombre de Eridu, en honor del dios Enki y de la primera ciudad mesopotámica. Eridu era el centro religioso de Babilonia. En él se situaban 14 santuarios, entre los que se encontraban los más importantes, el Esagil, o templo bajo del dios Marduk, y el Etemenanki, el sigurat que sustentaba el templo alto de la misma divinidad. Torre de Babel, sigurat de Babilonia y Etemenanki o casa que es el fundamento del cielo y de la tierra, son diferentes nombres para una misma realidad arquitectónica que, gracias a su presencia en la Biblia, se ha convertido en un edificio universalmente conocido. La religión en Mesopotamia había nacido como una necesidad del hombre para dar explicación a hechos que él interpretaba como sobrenaturales. Todo en la vida y en la muerte de los habitantes de Mesopotamia tenía una explicación divina. Los hombres no amaban a los dioses, sino que los temían. Todo lo que ocurría en la tierra tenía un origen divino. Y de esta sumisión a los dictámenes divinos no estaba libre nadie, ni siquiera los reyes. Cada decisión del monarca mesopotámico tenía que ser ratificada por los dioses. La oportunidad de una campaña militar o la elección del príncipe heredero, estas decisiones tenían que ser sancionadas por los dioses a través de la adivinación o de oráculos. Además de comida, los dioses recibían todo tipo de cuidados, se les aseaba y se les vestía y adornaba con joyas. Incluso se les sacaba a pasear en procesión, generalmente en el marco de la celebración de determinadas festividades religiosas, la más importante de las cuales era la del Año Nuevo. De todos estos se ocupaba un amplio séquito constituido por el personal de culto y la clase sacerdotal, que estaba formada tanto por hombres como por mujeres reclutados entre las familias de las clases altas. No había mejor manera de humillar a una ciudad vencida que robarle sus dioses. Un buen ejemplo lo tenemos en el dios Marduk, cuya estatua viajó desde Babilonia hasta Elam y Asiria como botín de guerra en varias ocasiones. Ya que a la muerte de Hammurabi, Babilonia atravesó un periodo de crisis del que no saldría hasta la llegada de Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio asirio. Pero fue bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, cuando Babilonia llegó a ser una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Nabucodonosor ordenó la completa reconstrucción de las tierras imperiales, incluida la reconstrucción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los cuales fueron construidos para su nostálgica esposa Amitis. Aunque la existencia de los jardines es un tema que aún se discute. Con la muerte de Nabucodonosor en el 562 a.C., se inició la decadencia y la posterior caída del reino babilónico. La crisis política y religiosa que debilitó a Babilonia fue aprovechada por Ciro el Grande, rey de los persas aqueménidas, para conquistar Babilonia en el 539 a.C. Algo más de 2 siglos después, en el 331 a.C., el conquistador Alejandro Magno tomó la ciudad. 7 años más tarde el macedonio moría en el palacio de Babilonia y, ante la falta de un heredero, sus generales se disputaron un imperio huérfano. Este largo periodo, que incluye la dominación aqueménida, macedonia y helenística, está marcado por la pervivencia de la cultura y los usos babilónicos. Tradicionalmente se conoce como el periodo tardobabilónico. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte y suscríbete para más videos de historia. Gracias.